Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Es interesante que en nuestros días las iglesias evangélicas, cuando se habla de Dios, en realidad hay un desconocimiento descomunal. Y nosotros hemos empezado esta serie conociendo a Dios, hablando del ser más grande. Éxodo 3:14, Moisés tiene un encuentro con Dios, el llamamiento de Dios que hace a Moisés, y deja bien claro quién es el que le llama a Moisés. ¿Quién fue el que le llamó a Moisés desde la zarza? El gran yo soy, el más grande, el altísimo, el que conoce todo, puede todo, sabe todo, está en todas partes. Sabes, para muchos, alguien dijo así: ¿tú amas a Dios? Y este gran hombre de Dios que comenzó la reforma dijo: ¿amar a Dios? Tengo miedo de Dios. Y le preguntaron: ¿y por qué tienes miedo de Dios? Dice: porque no quiero estar frente a Dios. Soy un pecador. ¿Cómo puedo estar al frente de Dios? Dios me puede matar de un rayo, de un soplo. Puedo quedar carbonizado. ¿Cómo puedo amar yo a Dios? Hasta que este hombre, leyendo el libro de Romanos, llegó a Romanos capítulo 5 y encontró estas palabras maravillosas. Escucha: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Dios al que queremos conocerle, al que por medio de su Hijo Jesucristo tú puedes acercarte por su gracia y misericordia, no por tus obras, no por tú quién eres, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, para que tú puedas presentarte delante de un Dios santo, 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 y no caer muerto. Entonces, esta mañana vamos a seguir con el tema de conociendo al Dios de la Biblia. Y esta idea de Dios es una idea maravillosa, es una idea extraordinaria, porque mira, algunas personas creen que para conocer a Dios hay que ir a un instituto bíblico o a un seminario. No necesitas ir a un seminario, a un instituto bíblico. En tu casa tú puedes abrir tu Biblia y conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que yo espero que con tu familia tú estés haciendo ese trabajo, esa disciplina de abrir la Biblia y pedirle a Dios: Señor, ayúdanos a conocer como familia a este gran Dios. Así que vamos a seguir en esta mañana, y en esta mañana yo quiero hablarles de algo de Dios, porque fíjate, ustedes seguramente conocen a Dios, y espero que ese Dios sea un Dios parecido al de la Biblia, no un Dios que te hiciste en tu imagen, en tu mente, ese Dios primitivo, ese Dios simplemente que yo puedo ir a Dios para pedirle, para que me dé, para que siempre es como pensar en Dios. Algunos piensan como Papá Noel, Él está ahí para darme. No, ese no es el Dios de la Biblia. Discúlpame, ese no es el Dios de la Biblia. O no es ese Dios que algunos piensan que es de ese Dios que está con un garrote atrás y cuando te ve que haces algo mal, ¡pac!, te cae el garrotazo. No, ese no es el Dios de la Biblia, discúlpame. El Dios de la Biblia es un Dios, escúchame esto. El Dios es el que creó este mundo, el que te creó a ti,
El Dios de la Biblia es el que sustenta todo lo que Él creó. Y el Dios de la Biblia es aquel juez al cual te vas a enfrentar al final de la vida. Y más vale que tengas a Jesucristo como tu escudo, para que cuando llegues al cielo, Jesucristo sea lo que te permita acceder al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Y desde ahora puedes acceder a ese trono por Jesucristo. Entonces, de ese Dios que te ama tanto, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es de ese Dios que quiero hablar esta mañana. Es de ese Dios. Ahora mira, tres cosas que dijimos la semana pasada. Vamos a repasarlas rápidamente para entrar a ver algo más de este Dios. La primera cosa, y yo voy a repetir esto, espero que esto quede bien claro en tu mente, en tu corazón, porque cuando te pregunte espero que yo pueda recibir la respuesta que estamos esperando de parte de Dios. La primera cosa, ¿por qué conocer a Dios? ¿Por qué? Porque conocer a Dios aumenta mi fe. Repite conmigo, conocer a Dios aumenta mi fe. Mi fe. Fíjate que la fe está relacionada íntimamente con mi conocimiento de Dios. Fíjate, hay gente que tiene este concepto equivocado. Piensan que es mi fe la que me puede salvar. No. Escúchame, tu fe es un don de Dios que te da para que le creas a Dios. Para que creamos en Dios. Para que creamos la palabra de Dios. Así que no depende de si tienes tanta o poca fe, depende del objeto de tu fe, dónde pones tu fe, dónde depositas tu fe. En otras palabras, el objeto es donde yo pongo toda mi confianza, de eso depende lo que yo creo. A ver, hay dos hombres en un edificio que se está quemando, se está incendiándose, y los hombres están en el último piso del edificio, y llegan los bomberos y ponen una cama, un colchón, y comienzan a gritar a los hombres que están ahí arriba, a los dos hombres: ¡hey! Sálvense, sálvense, está el colchón, ahora es tiempo, los vamos a recoger, los vamos a salvar. Y arriba están los dos hombres, uno creyendo todo lo que los bomberos decían y animándole al otro: hey, vamos a saltar. El otro con miedo: no tengo miedo, hey, no sé qué me va a pasar, si salto me voy a morir. No quería saltar. Al final el hombre que estaba positivo agarró la mano al otro muchacho y saltaron, y ambos se salvaron. Entonces la ilustración no depende de tu fe si es grande o pequeña. Depende dónde pusiste tu fe. Depende del objeto. Depende de lo que hace que sea verídico, que sea verdad. Donde tú pusiste tu fe. Eso es lo que importa. ¿Dónde pusiste tu fe? Espero que tu fe esté en Cristo, en las promesas de Cristo, en lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Eso es lo que importa. Entonces, primero, conocer a Dios aumenta mi fe. Y de eso es lo que queremos, que tu fe siga creciendo. Mientras más conoces a Dios, tu fe va a ser más grande. Una de las cosas que Jesucristo dijo a los discípulos, los exhortó a sus discípulos, los recriminó a sus discípulos, es: hombres de poca fe. Aunque Él estaba con ellos, su fe no había crecido. Su fe todavía estaba pobre. Felipe le dice a Jesucristo, le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cómo, Felipe? ¿Muéstranos al Padre? Pero si yo he estado contigo todo el tiempo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo me dices muéstranos al Padre? Wow. Puede ser que en la vida cristiana nosotros venimos a la iglesia, estamos culto domingo tras domingo, culto tras culto, y todavía no le conocemos al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. ¿Cómo?
Entonces tu fe es el objeto por lo cual tienes que conocer a Dios. Es porque tú quieres crecer en la fe. Y mientras más conozcas a Dios, tu fe va a crecer. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Primer punto importante que tenemos que recordarlo es conocer a Dios trata de mi fe. Si yo quiero tener mayor fe, voy a conocer más a este Dios. Eso es lo que pasó a Moisés. Moisés tuvo que conocerle a Dios en el camino porque tuvo que enfrentar al gran enemigo. ¿Cuál fue el gran enemigo? Faraón y sus 10 dioses. Faraón y sus 10 dioses. Moisés tuvo que ir y romper a esos dioses, romper a Faraón para que le deje salir a su pueblo. Moisés al final entendió que estaba delante de un gran Dios, más grande que cualquier faraón, más grande que cualquier ídolo. No había hombre, no había ídolo, no había nada que pueda detener la mano de Dios. Primero, mi fe. Segundo, escúchame, te parecerás al Dios que conoces. Hay un dicho que nosotros sabemos, ¿no? Dime con quién andas, te diré quién eres. El que se junta con lobos, aullar aprende. Si tú estás caminando con el Dios de la Biblia, con el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, si tú conoces a este Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, si tú caminas con este Dios, adivina a quién te vas a parecer. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto nos parecemos a este Dios? Ahora, lo lindo es que la Biblia nos enseña que este Dios, el Dios de la Biblia, es invisible. Pero dice Juan capítulo 1 versículo 18, dice que como Dios es invisible, el Hijo vino a ser visible al Padre. Entonces Jesucristo es la forma como el Padre quiso revelarse a nosotros. Jesucristo, el que conoce a Jesucristo va a conocer al Padre. Entonces, cuando tú conoces a Jesucristo y comienzas a caminar con Jesucristo, ¿sabes? Creo que este mundo necesita ver a Cristo, pero Cristo no está aquí en la tierra. ¿Dónde está Cristo? Está en el cielo, a la diestra de Dios Padre. Entonces, ¿cómo la gente va a conocer a Cristo? A través de los cristianos, se supone, ¿no? Se supone que tú eres cristiano, tienes a Cristo, y a quien Dios va a usar para que tu amigo, tu vecino, tu hermano, tu gente que está alrededor conozca a Cristo. ¿A quién crees que va a usar? Se supone a los cristianos. Porque se supone que un cristiano está caminando conforme a Cristo, se está conformando a Cristo. Entonces te das cuenta qué importante es conocer a Dios, conocer a Cristo, conocer al Espíritu Santo. Entonces primero, aumenta mi fe. Segundo, me pareceré más a Cristo. Pero y tercero, y este es un punto no menor, porque sabes, la Biblia dice que, Hebreos capítulo 12, verso 14, dice que Dios es galardonador a los que le buscan. Dice Hebreos 12 dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y Dios es galardonador de aquellos que le buscan. O sea que mira, es tu oportunidad de trabajar aquí en la tierra ahora, mientras estamos vivos, mientras estamos en la iglesia, mientras estamos en la familia de Dios, mientras estamos animándonos e instruyéndonos los unos a los otros. Ahora es la oportunidad de servir al Señor, porque el Señor tiene recompensas, premios, galardones. Es triste que cuando hay gente, va a haber gente en el cielo, dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 28, dice que muchos en el cielo se avergonzarán. Yo decía, ¿cómo puede ser que en el cielo haya vergüenza? ¿Sabes por qué va a ser la vergüenza? Porque muchos van a estar con manos vacías.
¿Y sabes por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque en el cielo, como leyó el hermano, y si lees Apocalipsis, en el cielo vamos a adorar a Dios, vamos a adorar al Hijo, vamos a adorar al Espíritu Santo. Va a haber los ángeles adorando, los seres adorando, nosotros adorando. Pero parte de esa adoración es entregarle al Cordero que se merece toda honra, toda gloria, entregarle todos mis galardones, todos mis premios para Él, porque Él se merece. Tristemente, va a haber vergüenza, dice. O sea, ¿qué significa eso? Que muchos en el cielo van a estar con las manos. Imagínate. Qué feo es ir a una fiesta sin regalo, ¿no? Cuando te invitan a una fiesta, a un cumpleaños, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Llegar con un regalo. Y imagínate, aquí es, si hacemos eso para un humano, ¿crees que no sería sabio que yo pueda planear mi vida mientras yo viva aquí en la tierra, trabajar para el Señor, porque en el cielo voy a recibir galardones para llevar regalos de adoración? Las coronas, Apocalipsis 4:10 dice que serán las coronas puestas a los pies de Jesús para adorarlo. Así que 3 cosas. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Porque mi fe va a crecer, porque me voy a parecer más a Él y porque hay recompensa. Pero déjame agregarte uno más, ¿sabes? ¿Por qué debo conocer a Dios? Porque, ¿sabes? Mientras más conozco a Dios, mejor le adoro. ¿Sabes? Uno de los problemas en la iglesia es que venimos los domingos cuando en la semana no hemos caminado con Dios, no hemos tenido una relación con Dios, no hemos pasado tiempo con Dios. Entonces el domingo es bien difícil tratar de que alguien adore con la persona con la quien no ha caminado durante la semana. ¿Qué te parecería si tú como papá entras a tu casa el lunes, llegas del trabajo y nadie sale, nadie te saluda, nadie dice nada? Martes entras del trabajo, está ahí tu mujer cocinando, tus hijos en las computadoras, en los teléfonos, nadie te para bolilla. Llega el viernes, llegas cansado, con hambre, y ni el perro sale a verte, ¿no? Pero llega el domingo y sorpresa, todo el mundo comienza a decir: papito, qué lindo que estás aquí con nosotros, vámonos a jugar fútbol, vamos al parque, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. La mujer también ahí: sí, mijito, vamos. Y todos cariñosos. Entonces uno pregunta: ¿qué pasó? ¿Esta gente por qué me quiere? ¿Por lo que yo soy o por lo que yo les doy? Por el cheque, ¿no? Entonces cuidado, hermano, cuidado, porque mira, el domingo que vienes a la iglesia, vienes a adorar a Dios con el que has caminado, espero, durante toda la semana. Y la adoración entonces sale de un corazón porque conoce a ese Dios que te ha cuidado, que te ha protegido, que te ha provisto, que ha hecho cosas en tu vida y que estás luchando en ciertos versículos y que estás luchando en ciertas relaciones y que Dios ha estado ahí, Dios ha estado proveyéndote, cuidándote, guiándote. Y llegas el domingo y dices: papito, aquí estamos con la familia, disfrutando de tu presencia. Así que esas son las razones, algunas de las razones por las que debemos conocer a Dios. Ok, 4 razones, 5 razones por qué conocer a Dios. Okay, ahora, esta mañana yo quisiera, vamos a ver esto que es muy importante, que como cristianos necesitamos entender. Porque mira, una cosa es conocerle el carácter de Dios. Una cosa es conocer sus atributos, una cosa es conocer quién es Él como persona, porque sus atributos,
su naturaleza, sus perfecciones, sus virtudes, sus excelencias, nos hablan quién es Él. Y de eso vamos a estudiar. Pero hay algo que debemos entender para empezar a conocerle a Dios, porque Dios no solamente Él es, como Éxodo 3:14 dice, yo soy el que soy. Él es el más grande, no hay otro más grande que Él. Pero sabes, cuando hablamos de los decretos de Dios, ¿sabes de qué estamos hablando? De la voluntad de Dios. Así que si yo soy un hijo de Dios, lo primero que yo necesito conocer es cuál es su voluntad. Mira, Jesucristo cuando estuvo aquí, Él nos enseñó, Él siempre dijo, yo no hago mi voluntad sino la voluntad de mi Padre. Yo no hago lo que yo quiero hacer, yo hago siempre lo que mi Padre me dice que haga. Entonces, si tú quieres caminar con Dios, conocer a Dios, saber quién es Dios, una de las cosas que tú tienes que saber es cuál es su voluntad. ¿Qué es el deseo que está en su corazón? Es triste que nosotros decimos, Señor, yo quiero tener una casa, yo quiero tener un carro, yo quiero esto, yo quiero esto otro. Y entonces hacen una lista de todo lo que quieren y le dicen al Señor, firma aquí, firma. Yo quiero que me des todo esto, firma. Pero sabes, Dios no se ha comprometido con firmar nada. Dios se ha comprometido a cumplir su voluntad, sus planes, sus proyectos. ¿Entienden, iglesia? Y es triste ver que mucha gente prefieren las bendiciones de Dios antes que el plan y el propósito eterno de Dios. Ahora mira, en la Biblia hay muchas palabras para hablar de la voluntad de Dios. Te voy a mostrar algunos textos donde en vez de decir la voluntad de Dios, la Biblia usa otros términos. Entonces cuando tú leas esos términos, yo quiero que ahora aprendas, ahora entiendas, está hablando de la voluntad de Dios. Ok, fíjate, dame el siguiente slide. Mira, en Efesios 3:11, mira qué palabra usa Dios en este texto. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Conforme a qué? Al propósito eterno. ¿Qué es la voluntad de Dios? El propósito eterno de Dios. O sea, cuando encuentres en la Biblia el propósito eterno de Dios, ¿de qué está hablando Dios ahí? ¿De qué va a hablar? De su voluntad, de su voluntad. El propósito eterno de Dios. Fíjate, esto es maravilloso. Dios tiene propósitos y son eternos. No son como nuestros propósitos. Nuestros propósitos son terrenales. Nuestros propósitos son humanos. Nuestros propósitos se terminan acá. Te mueres y se termina tu propósito. Pero cuando te metes en los propósitos eternos de Dios, tu vida puede ser trascendente. Propósitos eternos de Dios. Repite conmigo, propósitos eternos. Estamos hablando de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está dentro de los propósitos eternos. Ok, otro texto. Fíjate, hay otra palabra, el siguiente. En Hechos capítulo 2 versículo 23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Hay dos frases que en este texto habla de la voluntad de Dios. La una es determinado consejo. Repite conmigo, determinado consejo. El determinado consejo, ¿qué significa eso? Que Dios tiene cosas determinadas y que su consejo, ¿qué es lo que va a prevalecer? Es su voluntad. Su determinado consejo es su voluntad. ¿Ok? Y la otra frase es anticipado conocimiento. Repite conmigo, anticipado conocimiento. Anticipado conocimiento. O sea que Dios tiene con anticipación en su conocimiento las cosas que van a suceder. Esto está hablando de su voluntad.
Él tiene un consejo anticipado. Él tiene ya determinado las cosas que van a suceder, porque esa es su voluntad. Estamos hablando de la voluntad. O sea, cuando queremos acercarnos a Dios para conocerle a Dios, yo tengo que conocer su voluntad. Porque de nada te sirve ser cristiano y seguir haciendo tu voluntad. Está bien que tú tengas planes, proyectos, propósitos, pero si esos planes, proyectos, propósitos están fuera de la voluntad de Dios, vas a fracasar. Entonces, por eso es importante conocer el plan eterno de Dios. Ok, el siguiente versículo, mira, otra frase que en la Biblia vas a encontrar. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y la frase aquí es, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Para la gente impía, la voluntad de Dios es un misterio. Pero para los hijos de Dios, ese misterio está revelado en la Biblia para que lo conozcas. Entonces, el misterio de su voluntad está hablando de la voluntad de Dios. Es interesante, Jesucristo cuando estuvo aquí, Él habló en parábolas. ¿Sabes por qué Él habló en parábolas? Para que los que ven no puedan ver y para los que oyen no puedan oír. ¿Cómo? Eso está un poco contradictorio. ¿Cómo puede ser que? Sí, porque Jesucristo sabía que había en la multitud gente que no le interesaba realmente las cosas de Dios. Entonces las parábolas eran para abrir los ojos y abrir los oídos espirituales de aquellos que tenían interés. Por eso es que los discípulos, después que Jesucristo les contaba una parábola, Jesucristo los ponía aparte y les explicaba la parábola. Les decía, les voy a explicar de qué trata el sembrador. Y entonces les explicó de qué se trata esta parábola del sembrador. Les explicó lo de la semilla, lo de los terrenos y del fruto. Y entonces Jesucristo les explicó el misterio. Porque el reino de Dios viene en misterios para que aquellos que tienen deseo, aquellos que tienen esa hambre de conocer la voluntad de Dios, pues se metan en la voluntad de Dios, conozcan la voluntad de Dios, descubran la voluntad de Dios y vivan la voluntad de Dios. Okay. ¿Qué otro término más encontramos en la Biblia? En Romanos, me gusta porque seguramente lo has escuchado muchas veces. Dice, dándonos a conocer 8:29, sí. No, el otro, el Romanos, vamos al Roma, ¿qué? Porque, fíjate cómo dice este texto, porque a los que antes conoció también los que predestinó. ¿Qué significa esta palabra predestinación? Preconocimiento, antes de. O sea, Dios tiene un preconocimiento de las cosas y por eso es que Él predestina, tiene un destino para cada individuo, para cada persona. Él ya tiene su conocimiento previo, qué es lo que va a hacer con cada persona, con cada individuo, con cada cosa que Él creó. Es maravilloso, que a Dios no se le pasa nada porque Él tiene un conocimiento previo de las cosas. Y no solo de las cosas, pero de las personas. Y no solo de las personas, pero de las circunstancias. Por eso es que nosotros no podemos muchas veces entender cosas que nos pasan, porque nosotros no tenemos ese preconocimiento de las cosas. Pero Dios sí tiene el preconocimiento. Por eso es que Dios puede ser eterno, porque Él vive en una eternidad, pero presente. Dios es una eternidad presente. Él puede ver lo que va a pasar en 1000 años, 2000 años de ahora. Él conoció todo lo que pasó en el pasado, pero Él conoce lo que está pasando ahora. A Él nada, no se le escapa nada. ¿Por qué? Porque Él predestinó todo. Un Dios así, ¿no quieres vivir con un Dios así maravilloso que Él conoce todo, sabe todo? Aún los pensamientos que estás ahora mismo teniendo en tu mente. ¡Wow! Ese es el gran Dios al que tengo que yo postrarme y adorarlo. Porque este es un Dios que tiene una voluntad que Él va a cumplirla, te guste o no te guste. Y el último texto, espérate un ratito, dice, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. El propósito de predestinarte es para que tú y yo seamos hechos conforme a su Hijo. Y de eso vamos a hablar. Esa es la voluntad de Dios, que tú y yo seamos hechos conforme a su Hijo. Ok, y ahora sí, el último texto que está allí, ayúdame. Efesios 1:11. Otra vez, aquí está una palabra que tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa palabra? Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando dice la Biblia, cuando habla del designio, de los designios divinos, de los designios eternos, está hablando de su voluntad. Así que, hermanos, cuando hablamos de los decretos de Dios, estamos hablando de su voluntad. Y es mejor que vayamos conociendo su voluntad, ¿sí o no? Es mejor que vayamos conociendo ahora mismo su voluntad. Así que voy a dar 2, 3 versículos rapidito para que veamos por qué es importante nosotros conocer su voluntad. Fíjate, Romanos capítulo 12:2, si tienes en tu Biblia, voy a ver quién está despierto. Si me ayuda ahí, Romanos capítulo 12:2. Alguien que lo busque, lo encuentre, porque no quiero que te duermas, quiero que estés conmigo. ¿Qué dice Romanos capítulo 12:2? Rapidito. Alguien que esté despierto y con la Biblia abierta y que quiera participar. De la renovación. ¿Cuál sea la buena, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, yo no sé de ti, pero mira, escúchame una cosa. Hay gente que dice, no, yo no quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es mala, porque me va a meter en problemas, porque voy a sufrir. ¿En serio? Fíjate, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y yo no sé, pero si tú tienes bien claro en tu mente tus sentidos, ¿no quieres vos vivir en esa voluntad? En esa voluntad buena, agradable y perfecta. Yo sí. Es más, yo he vivido, he luchado y seguiré luchando para que puedas terminar mi vida en esta voluntad buena, agradable y perfecta. Esa buena voluntad es buena para mí, es agradable para las personas que me rodean y es perfecta para Dios. Así que fíjate qué importante es primero entender esto, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Mira, una señorita dice, papá, me voy a casar. Y el papá le dice, ¿y con quién? ¿Contra quién? Hay un muchacho de la escuela que está muy bonito, está muy lindo, tiene unos pelos rulos, se viste a la moda. O sea, la chica está ilusionada con el muchacho. Y entonces el papá le dice, ¿y es cristiano? No, eso no, todavía no. Bueno, ahí hay un gran problema. Porque esta chica lo que está buscando no es la voluntad de Dios. ¿Qué está buscando? Su voluntad, su deseo, su conveniencia. Está buscando lo que a ella le gusta, lo que a ella le agrada. No está buscando la voluntad de Dios. Entonces, como padres, yo creo que debemos nosotros ayudar a nuestros hijos a encaminarlos en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Hijo, ven, vamos a hablar y tú puedes explicarle, ¿no? Porque no es una buena decisión esa, porque no está dentro de la voluntad de Dios. Ahora, nosotros los adultos, ¿qué cuando tenemos que tomar una decisión? Vamos a invertir en un negocio. ¿Será que podemos hacer inversiones con cualquier persona? ¿Será que nosotros podemos tomar el dinero y
y invertirlo, no importa dónde, pero lo importante es que el dinero crezca. Yo creo que si tú no conoces la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, te vas a desviar y vas a ser engañado. Como muchos hispanos que llegan a este país y les dicen, no, cómprate esa troca, no importa, cómprate, de aquí lo pagas. 10, 20 años pagando la troca. ¿Es una buena decisión? Mira, aquí hay un negocio bueno, pon dinero aquí, mira, te van a dar un buen %. Y cuando te das cuenta, ese dinero está metido en droga, metido en negocios ilícitos, y te das cuenta, estás poniendo tu dinero en saco roto, porque no vas a tener nada. Como un muchacho, cuando yo visitaba la cárcel, me dijo, pastor, yo estoy aquí y estoy pagando todas mis deudas. Le digo, y cuéntame, ¿cuáles son tus deudas? Dice, mire, yo tenía terrenos, haciendas, animales, trocas, mujeres. Me montó una lista de cosas que tenía. Y le digo, ¿y por qué estás aquí preso? Dice, porque me encontraron droga en la troca. Y ahora tengo que pagar abogados, tengo que pagar jueces, tengo que pagar para poder salir. Y ya no tengo nada. O sea, entró con dinero a la cárcel, ahora ya no tiene nada de dinero. ¿Por qué? Porque no es el dinero lo que te va a llevar a donde tú estás deseando llegar, al éxito familiar, al éxito de tu vida. Tienes que estar consciente de que si tú no estás buscando la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, vas a fracasar, vamos a fracasar. Entonces ahí, ese es el primer punto. Señor, ayúdame, quiero entrar, conectarme con tu voluntad, que es buena, agradable. Porque si no entramos con ese concepto en la mente, voy a pensar que no, lo de Dios es feo. Hay gente que dice, no, yo no soy cristiano porque yo sé que si Dios me pide que yo me vaya de misionero, me va a mandar a la China, donde te van a matar allí seguramente. No. Dios te va a mandar el misionero primero ahí en tu barrio, ahí en tu familia. Y si eres fiel ahí, Dios va a decir, ok, este es fiel, vamos a llevarle para otro lado. Pero la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Quieres meterte en esa voluntad? Bueno, Dios está esperando esta mañana tu respuesta. El segundo tema es 1 Tesalonicenses 4:4. Busca en tu Biblia, 1 Tesalonicenses 4:4. A ver, si alguien me ayuda rapidito. 1 Tesalonicenses 4:4. En santidad y honor. Sigue, por favor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ok, entonces fíjate el versículo 3. Lee el versículo 3 en alta voz. Versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ok, entonces fíjate, Pablo está diciendo aquí, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es? ¿Qué según Pablo, qué está diciéndonos? Nuestra santificación, que no nos encontremos viviendo en inmundicia o en pasiones y deseos mundanos, sino buscando santificar mi vida de tal manera que yo esté buscando la voluntad de Dios. Que cada uno sepa tener su esposa en santidad y honor. Esa es la voluntad de Dios. Varones, si estás aquí esta mañana y dices, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es que santifiques a tu esposa. ¿Y cómo voy a santificarle a mi esposa? ¿Cómo le vas a santificar? Como Jesucristo está santificando a su iglesia. ¿Cómo santifica Jesucristo a la iglesia? Purificándolo por medio de la palabra.
O sea que yo tengo que con mi esposa sentarme y con ella escudriñar la escritura, escudriñar la palabra para saber cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Ahora que ya nosotros entramos a una etapa de nunca pensamos, pero ya llegamos y estamos ya entrando en la etapa de seniors. ¿Saben lo que es los seniors? De aquellos que ya comienzan a retirarse. Yo no sabía eso. Ya me toca a mí pensar en retirarme. Digo, Señor, ¿cómo llegué acá? ¿Sabes cómo llegué? Porque con Silvia hemos buscado la buena, agradable voluntad de Dios perfecta. Ya estamos acá, viejitos. Eso es lo que ustedes creen, ¿eh? Pero todavía hago goles. Así que cualquiera les puedo demostrar. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Busca entonces la santidad. ¿Quieres conocer al Dios de la Biblia? ¿Quieres conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Busca la santidad. Busca la santidad. Ayer con los hombres estuvimos hablando sobre los líderes. Los líderes, para mí la pasión de esta iglesia es verles a los hombres liderando sus hogares, liderando la iglesia, liderando donde van, liderando porque de los líderes depende la familia, de los líderes depende la iglesia, de los líderes depende la sociedad. Buenos líderes, buenos hogares, buenos líderes, buenas iglesias, buenos líderes, buenos gobiernos. Pero lo contrario también es verdad. Malos líderes, malas familias. Malos líderes, malas iglesias. Malos líderes, malos países. Y así estamos en Centro y Sudamérica. Los que nos gobiernan son corruptos porque tienen características de hombres impíos. Pero también Pablo nos deja las características de los hombres que deben gobernar las iglesias. Y ahí está bien claro, estuvimos hablando acerca de quiénes son aquellos hombres que deben gobernar las iglesias. Tienen que reunir requisitos y uno de los requisitos es santidad. Santidad. Santidad en tu mente, santidad en tus emociones, santidad en tus hechos prácticos, santidad. Ayer estábamos viendo qué duro para los hombres es mantenerse santo en la mente. Porque los hombres tenemos este conflicto, cuando toda la tentación entra por los ojos. Entonces cuando vemos mujeres que nos permiten ver cosas que no quisiéramos ver, pues vemos. Y entonces es difícil mantener santidad en la mente. Me distraigo fácilmente. Ahora las mujeres también tienen un problema. Las mujeres tienen un problema que ellas son tentadas por todo lo que oyen. Cuidado lo que estás oyendo, hermana. ¿De quién estás oyendo? Si tu marido nunca te dice qué bonita que eres, qué guapa que estás, y viene otro, o el vecino, o alguien y te dice, ay, mire qué linda que está, qué linda le queda el pantalón. ¿Qué hace la mujer? Ay, qué hombre. Ni mi marido me dice eso. Santidad, hermanas, hermanos, en la mente, en el corazón, santidad, esa es la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque es buena, es agradable y es perfecta. ¿Ves? Dice o no dice el versículo 13, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Ahí mismo, 1 Tesalonicenses 5:18, ¿qué es otra cosa de la voluntad de Dios? Pues puedes leer a alguien. Despiértate y despiértale a los. Ok. Entonces, iglesia, familia, ¿qué es la voluntad de Dios? Además de la santificación, ¿qué es? ¿Ves? Qué lindo que nosotros en esta iglesia tenemos un espacio dentro de nuestro culto donde tú puedes dar gracias a Dios. El Salmo 103 dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Es Él el que te saca del pozo, es Él el que te consuela, es Él el que te provee, es Él el que te da sabiduría, es Él, da gracias a Él. Esa es la voluntad de Dios, que tengas un corazón agradecido de tener una familia, de tener un trabajo, de tener una iglesia, de tener lo que tienes. Dale gracias a Dios.
Esa es la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Es buena, agradable y perfecta. Entonces en la Biblia vas a encontrar todo este tipo de darle gracias a Dios, orar sin cesar, vivir en santidad, porque todas estas cosas son buenas, agradables y perfectas. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que conocer su voluntad. Fíjate, termino con este texto para explicarte cuál importante es esto. Mateo capítulo 7, versículo 21, si vas a tu Biblia, ve a tu Biblia, Mateo capítulo 7, 21. Jesucristo dice algo interesante en este pasaje, que siempre lo he leído, pero ahora entendí un poco más. Porque Jesucristo lo que está haciendo es, mira, poniéndonos un escenario futuro. Jesucristo nos está diciendo, mira lo que va a suceder en el futuro, te voy a decir, ten cuidado. Y Jesucristo dice así, mira, en aquel día muchos me dirán, en aquel día, Mateo 7:21 estoy, en aquel día muchos me dirán, sí, a ver, alguien que lea, porque ahí quiero. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sigue hermano, sigue. Muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow, este es un texto muy fuerte que Jesucristo está diciéndoles a los discípulos de lo que va a suceder en el futuro, porque mucha gente dice que conoce a Dios, dice que sabe de Dios. Es más, mucha gente dice, no, todas las religiones te llevan a Dios, todos los caminos te llevan a Dios. No, eso es falso. Hay un solo camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va a ir al Padre si no es por mí. Pero este texto es bien importante para nosotros como fue para los discípulos, porque hay gente que aún toma el nombre de Dios para hacer milagros, para hacer cosas espectaculares, para hacer cosas milagrosas. No sé si ustedes han escuchado en las redes, han escuchado en el internet este tipo de actividades de hombres que dicen que en el nombre de Dios hacen todas estas cosas. Y nosotros podríamos también decir, ay, Señor, yo fui todos los domingos a la iglesia, yo di mis diezmos, yo estaba allí en la iglesia de Brainer, ¿te acuerdas? Yo fui. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesucristo en aquellos días a esta gente? ¿Cuál fue la respuesta? Nunca os conocí, hacedores de mal. ¡Wow! ¡Qué duro! Qué duro que va a ser para mucha gente al final, pensando que tomando el nombre de Dios iba a ser reconocido por Dios. No, ¿sabes? La única forma de ser reconocidos por el Padre es cuando te vea en el Hijo haciendo ¿qué? La voluntad de Dios, porque ahí dice, fíjate, ahí dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso ve qué importante es conocer la voluntad de Dios para yo hacer la voluntad de Dios. Y cuando yo conozco el Evangelio, escucho el Evangelio, la primera cosa que es la voluntad del Padre es que yo me arrepienta, reconozca mis pecados y reciba a Cristo como mi Salvador personal. Yo creo que eso me has escuchado y has escuchado muchas veces en esta iglesia, que necesitas a Cristo porque sin Cristo no puedes nacer de nuevo. Pero en esta mañana yo quiero ir un poquito más allá, porque si tú ya eres un cristiano, la otra cosa que tú tienes que es comenzar a obedecer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, pastor? Bueno, la primera cosa dijimos, la primera cosa es yo necesito obedecer en el bautizo. ¿Qué significa el bautizo? Es identificarme con el pueblo. Esa es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué más es, pastor? Bueno, la segunda cosa es que tú tienes que participar en la comunión de la Santa Cena, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos sus hijos participen del pan, del vino, porque estamos representando el Evangelio, lo que Cristo hizo por mí en la cruz.
¿Qué es la voluntad de Dios, pastor? Bueno, la voluntad de Dios es que tú te comprometas con una iglesia y en esa iglesia aprendas a someterte al liderazgo y en esa iglesia aprendas a servir a tus hermanos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y qué más es la voluntad de Dios, pastor? La voluntad de Dios es que tengamos compasión para salir a los perdidos y buscarlos y traerlos a la casa. Porque el Padre para eso te salvó, para eso nos salvó, para que tú y yo seamos las herramientas que Él usa para poder traer a otros al redil, a aquellas ovejitas que todavía están allí en el mundo y que no conocen al Padre, traerlos al Padre para que sean también las ovejas de este redil, del redil del Padre. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, mira, qué importante es que como iglesia nosotros podamos continuar juntos conociendo la voluntad de Dios, y como cuando conocemos la voluntad de Dios vamos juntos a planificar, a organizar, a hacer actividades, a hacer todo lo que sea para que toda la iglesia, todos unánimes, todos en un mismo sentir, en un mismo corazón, todos hacer la voluntad del Señor. Yo no quiero hacer nada que no sea la voluntad del Señor. Y aquí, escúchame, hermano, y sería bueno que esto podamos entenderlo muy bien, porque la voluntad de Dios es como esto. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que someterse a la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Es Cristo. Entonces, cuando nosotros todos estamos bajo Cristo como cabeza, cuando Jesucristo ve su iglesia, Jesucristo no ve cubanos, no ve ecuatorianos, no ve guatemaltecos, no ve nicaragüenses, no vino el de Nicaragua, Dios no ve por razas, por estatus económico. Cuando Dios ve la iglesia, los ve en Cristo. Por eso dice Pablo que en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay escita, ya no hay hombre, ya no hay mujer, porque todos somos uno en Cristo. Y se supone, si estás en Cristo, ¿qué tienes que hacer? La voluntad de Dios, la voluntad de Cristo. Entonces no es que aquí dice muchos, yo conozco muchos pastores que tienen problemas, dicen, es que vienen salvadoreños y quieren hacer como hacen en El Salvador. Vienen guatemaltecos y quieren hacer la iglesia como en Guatemala. Vienen ecuatorianos y quieren hacer la iglesia como los ecuatorianos. No, error. Nosotros todos somos ciudadanos del cielo y nosotros debemos buscar hacer la voluntad del Padre que Él dejó en su palabra. Cómo nosotros debemos vivir aquí en la tierra mientras estemos aquí hasta que Él venga. Así que la iglesia tiene una cabeza y todos los miembros tenemos que sujetarnos a esta cabeza. Amén. Así que no vengas pensando, es que no hacen como en mi país, no como en mi comunidad, no hacen como a mí me gustaría. No es como te gusta a ti. Es como le gusta a la cabeza. Eso es lo que vamos a hacer y eso es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ojalá Dios nos permita seguir en este crecimiento, en esta instrucción de conocer a este Dios que tiene una voluntad, y esa voluntad se llama sus decretos, y esos decretos son inviolables, inquebrantables. Lo que Dios ha dicho en su palabra, eso va a suceder. Es mejor que te metas en la voluntad de Dios, busques la voluntad de Dios, pidas a Dios, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y entonces vas a ver lo lindo que va a suceder, cosas muy importantes en tu vida y en aquellos hombres y mujeres que están buscando meterse en la voluntad del Señor. Amén. Amén. Vamos a orar, cierra tus ojos.